¿Qué tal, Porquesa? ¿Ya te prestaste? Que por las tardes sueles caminar por la misma calle que te iba a buscar. Y en ese banco en que te besaba lloras, lloras. Donde grabado tu nombre y el mío lloras, lloras. Orgullosa, orgullosa. Deja tus caprichos de no hablarme. Sácate esa idea de dejarme. Porque sé que quieres perdonarme. Fue una tontería de enojarte. Porque yo no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte. Tengo un tema de un estilo único de aquí. Tengo un tema de un estilo de aquí. Sean todos bienvenidos a una edición más de Lulax Supremo. Muy buenos días, gente, ¿cómo están? Hoy, día jueves de TVT, no sé si se dice así más. No es muy de viejo ya decir eso. Muy TVT ya decir jueves de TVT. Vos sabés que hoy viví una escena bastante desgarradora por la calle cuando venía, que me hizo pensar que tengo que comprarme ya para mi auto, será porque le vi a un señor que estaba corriendo atrás de un colectivo y vos sabés que me ha sido triste, güey, porque parece que el colectivero a propósito aceleró, boludo. ¿Eh? No, pues. Acá Rufo dice que su chofer de colectivo se bajó a mear, por eso me puede ser. Ah, eso es un clásico. ¿De dónde son ustedes, boludo? Capaz que por eso. Oye, tierra como va a quedar sin malo a mear. Pero o sea que fue muy triste legalmente. Buen día, gente, ¿cómo están? Arrancamos este maravilloso jueves con Lulax Supremo. Acá la gente ya está escribiendo a full en el chat. Dani Chun 1912, Steffi Balbuena, Rodrigo Ruiz Díaz. He visto que también estaba escribiendo nuestro amigo personal Juan Coronel. Le mando un saludo a Ant. Buen día. Con menos ánimo no podía saludar, dice. No. ¿Qué son los titulares, boludo? No estamos yendo a la mierda de este programa. Bueno, no quiero arrancar este programa sin mandarle un saludo a toda la gente de YouTube que siempre está comentando. Y ahora voy a leer los comentarios de YouTube de ayer de la gente que ve la repe. Dice Richard, acá viendo la repetición, Lula, mandame un saludo, así cuando vea la repetición encuentro tu saludo. Dice, saludo grande para Richard. Todos los días veo la repetición por la tarde mientras cocino para mi almuerzo para el otro día, dice Gise Magnolia. Le mandamos un beso. ¡Mua! Qué gusto una mujer que sepa cocinar. Sí. Tito Brito dice, por suerte de la repe se puede adelantar los 30 minutos de intro. Viendo la repetición mientras estoy cagando, dice Acosta Milo, perdón. Hola Locapé, dice Rodri, qué fuerte, dice Fran. Yo veo la repe más siempre, dice Néstor Agüero. Jaime Puchiu, dice Enrique. Jaupey los te viro hoy, dice Kevin Vera. ¿Cómo? Ay, fue puch. Eso también comentó Indo minus Eres. Y Edu Agüero, el que siempre comenta, dice ¿qué tal Porquesa? ¿Qué tal, Porquesa? Saludos grande a la gente que ve la repe. Les invito a que comenten siempre, compartan y que le den también. ¡Me gusta, carajo! Bueno, arrancamos. Quiero arrancar el programa saludándole a mi maravilloso equipo, que es un equipo... Es un equipo de gente muy capaz, ¿eh? De cracks, de ídolos. De ídolos de multitud. ¿Y con quién arrancamos? Vamos a arrancar con Otaku. Buen día, mi querido bro Otaku, ¿cómo te va? Hola Lulax. ¿Cómo anda, bro? ¿Tu colectivero alguna vez te dejó varado? Sí. Lo peor es, Otaku, cuando vos Encima ves... todo salía en la noticia otra vez cuando me dejó varado. Bueno, esa vez que se descompuso tu colectivo. Sí, me dejó varado en el medio del viaducto ahí en el Ciudad Ayala. Y para que la gente sepa nomás la fama que tiene Otaku, que me mandaron un mensaje. Brother, mira un poco, leímos Otaku acá, se quedó sin colectivo. ¿Qué opinas de eso, Otaku, que ya sos famoso? No sé, yo no me considero famoso. Yo solamente hago el ridículo y por lo veo funciona. Sí. Ah, bueno, está bien. Por lo menos soy consciente, bro, de tu realidad. Sí. Le queremos mandar un saludo a tu novia. Saludos para Andrea. Andrea se llama, ¿eh? ¿Vos sabés que mi ex se llama Andrea también, Otaku?
Casualidad será, boludo. Y- Ya sabemos por qué te dejó. ¿Por qué? Me dejó por vos mi ex a la puta. Bueno, está bien, Otaku, que serruchero sos, Otaku. Sí. Hoy no te voy a llevar la contra, porque estoy de buen humor. Qué Bueno, bueno. bueno, Está la viola era vos, así que. así luego. Qué fuerte, mira, pero Otaku, eso está bueno porque por lo menos ya sabes diferenciar los límites. Espera que un ratito. Así mismo. Ahí está. Bueno, ahora voy a hablar con el Cuerno Domingo. Buen día, el Cuerno Domingo, ¿cómo estás? Un segundo que te enfoque el sabandija ese Rufo. Hola, Lulax. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, vio? Bien, papá, todo tranqui. Tranquilo, pa, va la actividad y nada. Ya, ya, es temprano. Vos sabés que dicen que ayer vino Domingo a hacer Universo Paralelo. Sí, vino. Vino súper marcado, ¿eh? Porque quiero que están cerca de la punta. Vino súper marcado ayer Domingo. ¿Qué opinas de eso? Ya dentro de poco ya no va a tener permiso para venir a trabajar. No sé, ni permiso para tatuaje cuando tienes que... ¿Qué opinas de eso? De que tipo una persona toma la decisión por él. No, puede ser. Para mí que tiene que ir de la mano juntos, ¿verdad? ¿Verdad? No, y tanto él se hace, no, yo lo que mando en casa, no sé qué bueno, cosa. y parece que liga en su casa él. Por eso es lo que está tan cambiado últimamente. Seguramente viene acá a dormir porque en su casa no puede dormir y le garrotean siempre. No, yo supe que en estos días se quedó afuera también. Ah, qué fuerte. Bueno, vamos a preguntarle cuando vuelva ese sabandija que va a volver el lunes seguramente. Bueno, dentro de 2 semanas, dice. ¿Por qué trabaja ese? Bueno, gracias, Cuerno Dale. Domingo. ¿Cómo pienso que va a ser Cuerno Domingo, verdad? No, le quiero mandar un saludo grande a Will Pagliaccio, que dentro de poco ya va a estar con nosotros. Seguramente que la gente que ve el programa ya no sabe ni quién es Will Pagliaccio. En los primeros 2 programas estuvo. No se olviden, gente, que nos pueden mandar sus mensajes al WhatsApp al 0984-499-125 contándonos de dónde nos ven. Si quieren pueden mandarnos alguna noticia, si quieren mandarnos saludos. Esperamos sus mensajes al WhatsApp. Bueno, buen día, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Lulax? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va, bro? ¿Todo bien? ¿Arrancaste bien esta semana? ¿Qué pasó? ¿Arrancaste bien o ilegalmente? Eso es lo que me interesa. Si arranqué bien hoy. Sí, señor. Bien, boludo. ¿Vos vio pero- cómo que miércoles voy a salir a farrear? Esa no es una cara de una persona No, que durmió boludo, bien. Ayer ganamos, boludo, 1-0. Visto. Hasta gira me pegué, boludo. La gente, vos sabés que la gente, no sé cómo parece que... Fuera bola pienso que hay demasiada gente en el programa porque me escriben. Lulax, hubiera apostado otra vez con Ana Laura, ganó limpias. Yo ni enterado no estaba. Y vas a ganar otra vez, boludo. Imagina. Pero realmente no le quiero más sacar plata a Ana Laura porque la gente me dice... O sea, todos los que no ganaron 1 millón dicen... No, yo si era le iba a devolver nomás como así con una dama, Se me han dudado. Como si fuera que ella iba a decir... No, voy a dejar nomás ese 1 millón para Lulax. No, algo así, ¿verdad? Y mira, si apostaba, boludo, ya a tener 2 palos para tu aire, boludo. Qué locura, ¿verdad? O sea, 1.900.000 porque le va a dar un 100.000 a Lauri Claro, porque ella, según ella, merece el 100.000. Ahora acaba de llegar. para su viaje. Así que ya. Sí. Bueno, gracias, demonio. Dale, pa. Qué grande Gustavo Cabaña poniendo radio, boludo. ¿De qué pensado que son? Como son incisivos con un tema, dice. Oye, o remera. Dice, ¿qué significa oye, o remera? Ah, o sea, ¿qué tipo está desteñido? ¿Por qué así son, gente? Después yo ya no me llama a querer poner la ropa de abajo. O sea, del vestuario. Buen día, Lula, dice Dani. A mí siempre me pasa eso, dice Juan Coronel, que se le queda a su colectivo, mira un poco. Otaku hace todo en este programa, dice, por lo visto, su novia que está viendo. Buen día, Porquesa. Saluda a toda la ¿Qué gente que tal, está Porquesa? conectando. Beso a mi amor Camila Marecos. Hablando de ella, vamos a hablar un poco con ella. Buen día, Chester, ¿cómo andamos? Hola, Cami, ¿cómo estás? Mi cariño. ¿Cómo estás, mi baby? ¿Cómo te va? Hola, ¿todo bien? ¿Y vos? Todo bien. Cami, ¿puedes contar que ayer te regalé chocolate? Porque yo conté cuando me regalaste, pues. Pero vamos a hacer como que yo no te pregunté. ¿Qué pasó? ¿Qué tal ayer, Cami? ¿Todo bien? Súper bien. Ayer Lulax me regaló 2 bombón. ¿En serio? Pero Cami, yo te regalé para vos nomás. No hace falta que cuente, no te preocupes. ¿Y te gustó? Sí, me gustó mucho. Bueno, está bien. Voy a ver para regalarte otra vez cuando cobre el mes que viene. Abril, por ahí te va a estar llegando otra vez. Bom. Bueno, voy a esperar. Hoy le trajiste a Otaku. Sí. ¿Y qué tal estás viviendo eso de traerle a Otaku todos los días y llevarle?
Tipo, en algún momento crees que te vas a arrepentir. ¿Qué pasó? No. ¿Cierto que Otaku deja su perfume en tu auto? No sé si eso es algo bueno o algo malo, ¿eh? No, y puede ser un perfume negativo también. ¿Qué es esa cara, Cami, de angustia, por Dios? Bueno, supongo que esa es su respuesta. Gracias, Cami. Dale, dale. Imagínate tampoco, Cami antes se iba y venía a su casa como si nada, ahora le tiene que llevar a un adolescente de 35 años. Bueno, me está tratando de envidioso encima. Bueno, ahora sí, uno de los más... en el grupo de WhatsApp, ayer hubo una pelea de la gran siempre, no quiero hablar de eso. Lo que sí quiero decir, dicen todo el mundo, pasen el Instagram de Ariel, hey. Hola Ariel, buen día, ¿cómo estás, bro? ¿Qué haces, Lolex? Lulax. Lolex te dije, perdón. Qué fuerte me ningunea ya, ahora que es el más deseado del grupo WhatsApp. ¿Eh? El nombre de mi jefe te... Tu jefe se llama Lolex. No, se llama Lolo, pero le digo Lolex. Ah, mira, un poco será. Yo le estaba halagando acá. Ese es uno de los mejores que nunca se olvida mi nombre. El más picholo. Perdón, bro. No, pero no pasa nada. Qué buena onda. ¿Qué tenés para decirle a tu fanática del grupo de WhatsApp que ayer ya investigaron tu Instagram, mandaron todo screen? ¿Sí? ¿Qué tenés para decirles? Y nada, cuando estén dispuestas a hacer algo, Así luego. estoy disponible. Me gusta porque voy a tener la predisposición. A tirar ojito, ¿qué le pasa? Bueno, está bien, Ariel. Che, ¿qué onda, pel asado? El asado se va a estar haciendo la semana que viene, sí o sí. Ya está, confirmado. Y voy a decir algo, entro un 200 ya. ¿Sí? Sí, no sé si es mucho o poco. Está bien, boludo. Y ustedes entren lo que quieran nomás, pero yo entro un 200. No, vamos a echar entre todos. Yo entro un 300 porque no le gusta a Rufo. Ahí está. 400 para mí, ¿qué? No, ya está. No, ¿cómo que 400? No, es una subasta esto. No, cállense ya. Bueno, Che, pero ahora el tema fuerte. ¿qué pasó? Y está acá nuestro camarógrafo. Ayer me se fue. enteré Quilombo. que es un gran maleducado. Y vamos a hablar con él. Sinvergüenza. Ya está, te paso. Dale, por favor. Ayer, para los que no están en el grupo de WhatsApp, que serán pocos porque somos 300 grupos, nada más y nada menos. Fuerte el aplauso, por favor. 300 grupos somos. Si yo quiero 300 decir mal, grupos. voy a decir mal. 300 grupos en una persona. Así mismo. Pero, vos sabés que a veces, cuando me corrigen, me doy cuenta que yo estoy mal en la cabeza. Como voy a decir 300 grupos. Bueno. No, 100 mensajes es poco. Yo cierro mi ojo, puede comer, abro 1000 mensajes. Bueno. Dale. Gran maleducado supuestamente sos vos, Rufo. Orgullo de mamá. ¿Por qué te dicen que sos un maleducado, Rufo, en el grupo? La envidia. No pueden levantar nada en el grupo. Y te dicen que por eso es lo que sos maleducado. Sí. Tengo dos haters ya, boludo. Sí, hoy dijo Rufo, quiero un travesti con cesárea, hey. Dale, que venga. Cada vez pa, más ahí, degenerado. tipo, Un travesti con cesárea es tipo un travesti que tuvo Con apendicitis. apendicitis. Me gusta. Bueno, ¿querés pedirle disculpas a la gente del grupo, bro? Para que sepan que vos sos una buena persona también. Que ¿Para admitís qué? tus errores. No, hay gente desubicada ahí en el grupo, tipo, no compaginan con el grupo, mejor dicho. Ah, vos decís que tipo... Que vos se no- vaya a freír mondongo aquel, boludo. Qué fuerte. Quiero decir algo. Pero no se ofendió porque dije gorda. Se ofendió porque dije cesárea nomás. Y porque dijiste campañero también. Le trataste de campañero, creo, a alguien. ¿A quién? ¿A ese campesino? Ah. No. Yo no le voy a permitir Muy que... fuerte, chau. No. Déjame trabajar. Rufo, andate. Voy a decir algo. Yo soy el que va a arreglar esto. Ok. A ver qué dice. Buen día para Cami y el peor día para Rufo y Ariel. Los cachafás del grupo. ¿Quién es mi mamá? No, es el señor Arturo que Saludos, hermano. Seguro ahí está Cumbu. Dejen de darle cámara a ese maleducado. Mira, ahí sale atrás también ese... Hola, Jackie. Mira, ahí atrás sale también ese maleducado Ariel. Ahí está. Este Bueno. es maleducado también. Ahora sí, dejen ya, Cami, sacarle la cámara de esto. Chau, Badula. Esto Badulac, esa es la palabra que define Badulaques. Quiero pedirle disculpas a Arturo que tuvo un conflicto en el grupo. Ustedes tienen que entender también, gente, cuando entran a un grupo, no todos van a actuar de la misma manera. Cada uno tiene su forma de pensar y de interactuar. Entonces van a chocar ahí los pensamientos. Así que le mandamos un saludo a Arturo. Estamos viendo si es que podemos meterte otra vez al grupo. Rufo no quiere, me amenazó que me va a pegar. Pero bueno, le mandamos saludos a toda la gente que nos mira, en serio.
Hay que hacer un sindicato del grupo de WhatsApp porque demasiada gente hay. Entonces entre 10 personas hay que decidir si una persona se queda o se va. Porque muy acá, le da admin a estos dictadores, le rajan nomás a los perros. Ah, sí luego. Hubo democracia entonces, Arturo. Bueno, podés mandar un mensaje por WhatsApp, pero el grupo ya te echaron una patada ya. Ah, la G. Acá está. La que solamente habla en el grupo para mandar sticker insultando y para echarle a la gente. Es ella. Buen día, Lauri, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Lauri, ¿qué opinas de que le echaron esto mala onda a Arturo de Santa María Misiones? No, hay que echarle a nadie del grupo. Sí, él no era zafado. Como No. Rufo y Ariel. O sea, al final nuestro propio equipo otra vez se desubica. Están destruyendo este proyecto desde adentro. Hay que armar otro grupo paralelo con el señor. Sin lo de técnica, ¿verdad? Sí, lo de técnica y otro para que se reconcilien. Ah, mira, así lo tenemos que Con hacer. los tres, sí, los tres juntos. Lauri, ¿qué tenés para opinar del grupo de WhatsApp en general? Tipo, ¿qué dirías? ¿Cómo le definirías? Y hay de todo un poco y se le respeta a todos. Pero Debería ser así. trabajadores lo que no hay, pues todo el día escriben, será. Bueno, por lo menos hay gente que estudia o se va para estudiar. Desde donde están viendo el programa, sí. de sus clases. Sí, se reportan, ¿viste? Se reportan de donde ven. Está bien. Lauri, una pregunta. ¿Hoy va a venir Silvita? Y le puedes llamar más tarde a ver si puede venir. Bueno, está bien. ¿Sí? Gracias. Dale. Gracias, Lauri. ¿Viste la rutina? No. No veo yo la rutina, Silvita. Silvita. Eso, mira, voy a decir algo. Eso significa que Silvita está pensando en mí. Sí. A vos o lo que sos. ¿Qué es ese insulto de la familia Peluche? Oye, tranquilo, viejo. Literal. Bueno, gracias, Lauri. Lauri era, ¿verdad? No, digo nomás. Bueno. Ahora sí, el momento más esperado del programa. Vamos a los titulares. ¿Quién hace esto, Lauri? Lauri no me pasó las noticias. Perdón, Lulax. ¿Hay más? Es una falta de respeto. No se me ocurre qué poner, no sé qué inventar. Solo soy un simple diseñador, dice. Ah, mira, por lo que... Ahora te entiendo por qué no le aguantás a Lauri. Luchex soy, dice. Ah, mira un poco. Lauri, o sea, vos... Me arrepiento de haberte dicho Silvita porque Silvita por lo menos trabaja. Lauri, ¿qué tenés para decir? Estoy muy ofendida, yo no esperaba esta traición de Lucho. ¿Pero qué esperabas? ¿Que deje nomás lo de ayer? No, cuando yo siempre me voy a pedirle de hacer esto, él está haciendo otro programa. No le da prioridad a Lula Supremo. Ah, o sea que según vos... Sí, no, te estoy contando la verdad. Según vos, él tiene que estar esperando el momento que vos te vayas... Claro. No tiene Para sentido cumplir eso. con el programa. Tiene Y que por ser una otro persona... lado, bueno, si él no me va a dar bola cuando yo quiero hacer, yo me voy, me retiro. Tengo un horario que cumplir. Yo siento que doy todo por este programa. Todo lo que puedo. Más que en UP. No quiero ver si es que no daba nada para el programa, ¿verdad? ¿Qué país va a ser nosotros? Bueno, está bien, Lauri. Legalmente muchas veces uno no valora... No, creo que no me están valorando. Todo el esfuerzo que vos haces. Que yo doy por este programa. Sí. 7:40 o desayunás ahí nadie abajo. Pero bueno, no pasa nada. Gracias, Lauri. Dale. Vamos a leer a la gente. Dice... ¿Cuál fue la pelea? De tantos mensajes no llegué a leer. Le felicitamos a Ariel por sacarle a Arturo. Arturo Verde ya dice, pero la gente está muy enojada con Arturo. Qué fuerte el Gran Hermano versión Lulax. Arturo luego buscó, dice acá. Sí. Lauri Pechea ya un sponsor en Lauri Pechea un sponsor en el grupo, dice. Qué fuerte. Desde los colegios de Pilar te ven, bro, dice. No sé si eso sea cierto, ¿verdad? Desde mi trabajo viendo el programa. Saludos a toda la gente que está trabajando ahora en un trabajo de verdad, ¿verdad? Hay que agradecer eso. ¿Qué dice Taylor? ¿Cómo que nadie trabaja? Soy despachante. Cuando quieras coca o marihuana, avísame y te traigo importado, dice. Mirá, Taylor, vamos a averiguar quién es y vamos a hacer la denuncia, ¿eh?
Oli Lula, hola Lord of, ¿cómo estás? Alumno de mi ex colegio siempre atento al programa y dice, mira, pero qué buena onda, brother. Le mandamos un saludo. ¿Podemos, Otaku, por favor, ¿puedo prepararme la tapa del diario? No. Voy a tenerlo preparado. No. Porque acá tengo una noticia que me llamó muchísimo la atención y quiero que la gente sepa ya. Bueno, está bien. No, voy a leer la tapa primero. La bebota revela su técnica secreta para lucir incuestionable trasero, dice. Y dice así: el gorila me deja la cola durita. El gorila me deja la cola durita con Tomis, dice. ¿Quién será el gorila? ¿Su cirujano? Puede ser Otaku el gorila, ¿eh? Botín extremo. $2 millones, cerca de 13.000 millones de guaraníes. ¿Qué harías con 13.000 millones de guaraníes? Yo, por ejemplo, nomás, Lauri no sé cuánta plata tendrá, pero ya no viene lo más a trabajar. Imagínate con 13.000 millones de guaraníes. Lauri, ¿qué harías con 13.000 millones de guaraníes? ¿Qué, por ejemplo, crees que comprarías? ¿Qué tipo no puedes comprar ahora? No dimensiona esa cantidad, ¿cuánto es lo que es? 13.000 millones de guaraníes. Es como ganar esos bingos y eso 10 veces por ahí. No sé qué voy a hacer de tanta plata. Tipo, ¿qué me regalarías? Nada. No puedes más hacer mucha plata que vas a Le tener. pagamos al canal para que te saque. Yo, mira, a ver. Yo creo que, tipo, si tenés así de plata, puedes empezar a regalar cosas así como esos locos. ¿A regalar qué? Y a regalar cosas. Ah, no. ¿Por ¿Qué qué tienes que sentí? regalar tu plata? No, ni pedo. Yo, por ejemplo, cuando ya tengo demasiada plata, ya más de lo que estoy acostumbrado, le empiezo a dar a la gente de la calle y eso. Nosotros somos en la calle, pero estamos por ahí nomás. ¿Qué tal si No, y yo les voy a dar para el asado, que vos... Ah, No, ahora que no tengo. claro que sí, no, Laura te está manteniendo. Para poder decir eso, donde que después la gente cree y nada. Es cierto, yo escuché cuando le pediste más para la semana que viene. Bueno, basta. 1 millón más. Bueno, gracias Lauri, gracias Lauri. No, porque después la gente se enoja. ¿Qué pucha no querés ver si este era lindo como para iba a ser bandido? Tipo como que diciendo que yo no puedo ser de una forma por cómo me veo, por cómo luzco. ¿Ustedes no piensan en que todo lo que ustedes me dicen me puede, no sé, crear alguna inseguridad? No. Ah, bueno, ya me silo. Voy a llamar a Silvita, ¿le puedo llamar? Ojalá que me atienda Silvitis, porque ya guardé su número. Y no me sale. No me sale su foto de perfil. Voy a preguntarle. Vamos a ver si me atiende, ¿eh? Vamos a ver si capaz que no atiende el número desconocido. Hola. Hola Silvita, ¿cómo estás? Bien. Silvita, ¿Qué tal vos? Yo todo bien, mejor al escucharte. Mm, Silvita, ¿qué pasó? ahora pues estamos en el corte del programa. ¿Vos pero no está para venir acá? ¿En el corte? Sí, ahora mandamos un corte y quería saber si vos no podés venir porque se nos cayó una invitada. Ay, fue. Va, épico, ¿qué me pasó? Por eso ya me mandaron a... Ay, juepuch. Se nos cayó una invitada, ¿no podés venir por favor conmigo para leer la noticia? Lo típico, lo que siempre haces. Tipo para rellenar nomás como siempre. Para rellenar. Bueno. No, por favor, Bueno, no, Silvita. me voy. Dale, no te molesto Dale. más. Dale, ya está, me voy. Porque si yo le digo que ella es muy necesaria acá, pues va a agarrar y va a empezar a creerse ya. No, legalmente no me quiero ir hoy. ¿Qué va a decir? Qué grande te vemos desde Tacumbú, saludos Capé, dice. ¿Qué tal por qué esa? Voy a decir que eso es real. Una vez con Fabi estábamos haciendo un programa y nos mandaron un video que eran de Lula y estaban todas las camas así en el piso y eso. En serio, desde la cárcel mandaron. Muy loco eso. Y relleno, dice acá Alejandra. Le quiero mandar un saludo a Alejandra, mi amiga de Limpio, que una vez en mi cumpleaños me intentó comer la boca. Ah, eso puede ser, cuenta como relleno también de Alejandra para saber nomás. Sí. Dice, ese compañero insoportable que no sabe hacer nada solo, Dios santo, dice Shirley por mí. Qué feo, ¿eh? Ah, pero mucha gente ahí de... La otra vez, por ejemplo, que hubo el tema del narco mexicano, mucha gente nos mandó saludos de Jalisco y eso. Que tengo un amigo que es mexicano que mira mi stream que me dijo que medio quilombo está allá por México, ¿eh? Mucho cuidado con eso, ¿eh? Y se hace... Acá dan una idea, dice. Y si hacemos tipo Gran Hermano y eliminamos a alguien cada semana, dice. Sí.
Así tipo, por ejemplo, le eliminamos a Rufo. Le ignoramos nomás, le ignoramos. Tipo, no hace falta que se vaya. Pero hacemos como que no existe. Me gusta. Insinúan, guau, que sos feo, rey. Qué loco, dice. Por favor, manden el WhatsApp de Silvita. ¿Vio Silvita el masaje que te hicieron ayer? Hay que preguntarle. Buen día, LR, ¿cómo estás? Y acá dice Alejandra. Alejandra dice... Yo no como menudencia, dice. Otaku, ¿me puede preparar WhatsApp, por favor? Por favor, no, Otaku. Este no puedo pagar ya ahora, Oscar. Bueno, chicos, quiero hablarles de algo, un segundo. Algo de memoria. Yerba Mate Pajarito te invita a celebrar el Día del Tereré en el Tereré Fest Pajarito 2026. Sábado 28 de febrero en el Club de Caza y Pesca de Bella Vista Sur, Itapúa. Con Néstor Loy, Los Caminantes, Dalma Ferreira y Bohemia Guaraní, Fusión Sonora y el gran cierre con El Retrovisor. Iniciando los festejos por los 70 años de Pajarito. Vení y viví esta gran fiesta. Ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Estoy saludando. Saludos desde París, dice. Tenés pinta que tenés chico, por eso a nadie, dice Gilberto. Gilberto, ¿por qué vos pensás en cómo es mi miembro? ¿No haces ubicado? Positivo. Amor, amor. ¿Qué dice la gente de WhatsApp? ¿Y quién te mueve? Quiero saber nomás, dice, ¿quieres saber nomás el motivo de la expulsión del WhatsApp? Qué poca seriedad esos. Para Rufo que Tacumbuni que 8 cuartos, dice. Rufo, ¿sabes que yo siento que vos... Epa, Silvita, ¿vos haces masaje también? Preguntan acá. Vamos a ver cuando venga. Buen día, Capé, soy el novio de Alejandra y ahora me entero que intentó comerte la boca. Sabía luego que andaba en algo. Saludos a Lauri, a ver cuándo viene por Burucuyá a cenar, dice. Qué fuerte. Buen día, Cami está soltera. No está soltera, chico, Cami. Cami es mi novia. Buen día, Lula. Buen día, Lula, te deseo lo mejor. Éxitos. Un abrazote a mi sobrina, orgullo de tía. Que tenga un bonito día, dice. ¿Quién es? ¿Tu tía es? ¿Tu tía es Cami? La tía de Cami, qué grande. Sí. Quiero mandarle un gran saludo a la familia de Cami. Cami, por favor, saludarle a tu tía. Cami, ¿vos le dijiste ya a tu familia en una cena que somos novios y por eso todos vienen a ver el programa? Por eso te dicen que sos el orgullo de la familia, porque lograste conquistar mi amor. Vos tenés que mostrarte una, Cami, ahí está. Hola. Hola. ¿Qué pasa, Cami? ¿Se trabó? Ahí puse bien. Ahí está. Saludos, tía. ¿Le querés Saludos, contar? mami. ¿Le querés contar a tu familia que tipo nosotros somos ya una familia todos juntos? ¿O tipo preferís que mantengamos en secreto lo nuestro? Y por el momento en secreto nomás, pero ya se hizo público. Igual mi familia te quiere conocer. Ah, así luego. Está bien. Bueno, Cami, este fin de semana entonces vamos a almorzar en tu casa. ¿Está bien? Dale. Saludos grande para la señora Blanca y la señora de las Nieves. Me gusta. Blanca y de las Nieves. Me gusta, carajo. Parece medio de dibujito su nombre, ¿eh? Eso es cierto. Capaz que yo tengo que ir para mejorar la raza. Porque son todos pelirrojos, blancos y eso ahí. Día porque buena está Cami, dice. Una pregunta. Si te vas en una carretera de madrugada, oscuro, sin luz, ¿te daría más miedo que te asalten o que te aparezca algo paranormal? ¿Qué es esa pregunta? Bueno, realmente me daría más miedo que me aparezca algo paranormal. Porque si me asaltan me van a robar nomás y ya está. Buen día, saludo para Jackie desde Corpus Christi. Aguante la cesárea de Rufo, dice. Lula, saludo de Capiatá. No tengo vacas, pero sí vacaciones, dice Carlos. Le mandamos un saludo grande a la gente linda de Capiatá, que son Silvita y Lauri. Buen día, Lula. Estuvo bueno el stream de anoche. Fue el segundo que vi y me reí un par de veces. Estuvo bueno el video de la rubia arreglando su pieza. Saludos, dice.
Sí, porque ayer estábamos mirando un tutorial de cómo arreglar la pieza. Te pasó tu colectivo Ken de Capibara, por eso no empezaba el programa, dice Angelito. Ya sé, loco, te vamos a mandar en el cielo, Angelito, ¿eh? Buenos días, saludos para la producción y para Lulix. Poco se habla de que Lula Supremo está haciendo el mejor programa de Soy. De Somos Popu, seguro, ¿verdad? Hacen un excelente trabajo todos, pero Lulax es la cabeza sin cerebro. Sí. Tengo una pregunta. Silvita, ¿vos viniste para hablar con Lauri nomás? Pregunto. Pues yo te llamé desesperado para que vengas. Por eso nomás. Espérame. Y todavía no me presentaste. ¿Ya tomaste todo tu mate y ya chismoseaste todo? No. Ah, bueno. De hecho, estoy empezando a tomar. Sí. Y tipo, no vas a tomar conmigo. Hay prioridades. Primero el chisme y después recién el... ¿Y de qué estarán hablando ustedes? De vos, obviamente. Bueno, está bien. Chicos, tengo una sorpresa para ustedes. Gracias, Silvita. Tengo una sorpresa para ustedes, chicos. Hoy nos visita una persona muy especial. No mía. Para los que no saben, mi mamá mira siempre el programa y me dijo: la persona que más me gusta que esté contigo es ella. No puede ser otra persona, es ella. Con todos ustedes... tiene que entrar la chica que vino... No, te digo nomás. Con todos ustedes, Silvita Aguilar. Buen día, Silvita, ¿cómo estás? Bien. Pero ¿cómo me llamaste? ¿Y qué tiene? Y nada, y por eso vine. Sí, yo te llamé, no te llamó Lauri. Si yo te llamo, tenés que venir junto a mí. Ande con Gina. ¿Y querés que me quede callado hasta que vos llegues, Silvita? Y claro, cuando me presentes. Ahí. Está metiendo presión, ¿eh? ¿Qué, Silvita quiere desfilar? No, ni en pedo. No. Bueno, está bien. Silvita, ¿tenés algo para el día de hoy? Noticias, podemos leer las noticias popular. Ok. ¿Viste acá? Tapa el diario, por favor, Otaku. Botín extremo, dice. 2 millones de USD. Cerca de 13 mil millones de guaracas. ¿Qué harías, aparte de salir de Capiatá? ¿Qué harías con 2 millones de dólares, Silvita? No, realmente no voy a salir de Capiatá. Voy a comprar más terreno en Capiatá. ¿Vas a comprar Capiatá con 2 millones de dólares? Más terrenos. Más terreno. Sí, o sea, porque de aquí a... Espera, más terreno. Significa que ya tenés terreno en Capiatá. Y tengo con mi casa. Ah, tu casa luego. Mi casa. Cada día más linda, Silvita, vos, ¿eh? ¿En serio? Sí. Conste que no me maquillé. Después de esa info. Ah. Tipo interesado. Qué interesado. Si vamos a estar millonario, ahora tenés 1 millón ahí en tu... No, pero eso... Y me enteré por ahí que te va a dar más ella. No. Ya doné todo eso a causas benéficas. ¿Cómo cuál? ¿El asado? Sí, para alimentarle a estos muertos de hambre. Sí. ¿Cuánto? Sí. 1 millón diste para el asado? Di 200.000. Ay, qué poco. ¿Por qué va a ser 200.000 poco? nomás. Pero esa plata te vino gratis. No es gratis. Nada es gratis en la vida. Yo arriesgué. Menos mal que Olimpia ganó. Claro, porque acá dicen todo que tenemos que repartir el premio, pero si perdíamos no íbamos a repartir la deuda. ¿Entendés? Iba a ser vaquita. Bueno, Silvita, pasame tu alias demasiado hermosa sos, dice. No. Después le pasan en el grupo de WhatsApp su alias. Vale. Tiene mi nombre porque ella está muy enamorada de mí. Qué hermosa está Lauri hoy, dice Geta y chica Lulax. ¿Qué opinas de eso? ¿Que tenés muchas novias? No, ¿verdad? No sé yo. ¿Tenés pico muchas novias? No, ninguna no tengo. Nadie te da bola. Sí, ya te vimos ya, Lauri. Ya te vimos que nadie me da bola. En breve me voy a arrastrar a tus pies, ¿eh? Bueno. Dice, Cami es la novia de Lula, pero a otro le alza su auto, dicen acá. No creo que Cami tenga tan mal gusto. ¿Pues por qué son así conmigo? Buen día, Jackie. Por todas las invitadas, pero te digo eso, tu mamá pone acá una chica que es celosa. Qué linda esa chica del interior, ponen acá. Para vos, capitano del interior, ¿verdad? Claro que no. Es la central. La zona metropolitana. Bueno. Fuera de Asunción. Hola, Rufo. Acá con tu criatura nos pasó colectivo y no llegamos más. Puedes transferirme para el bol, dicen acá. O Bucaje. No quiere hacerse cargo de su hijo. ¿Quién?
Mira, todo rojo se puso. ¿Vos tenés hijos? ¿No? No, y obviamente te así que no. No tiene hijos de los que se hace cargo. Pero picholo, picholo eres. No, te digo ya. Conquista. Tiene unas cuantas ahí detrás, parece. A todos nos culpan de lo mismo acá, Rufo, ¿eh? A todos nos culpan de lo mismo, digo. Mira un poco. ¿Por qué así, Silvita? ¿Estás celosa? No, yo digo lo que leo en el grupo. Lo poco que leí porque hay demasiados mensajes. Ah, sí. No, ayer hubo una pelea, Rufo era mal educado, dicen. Ah, sí, me enteré. Bueno. Oñemos a alguien. Podemos leer ya el diario. ¿Viste lo de Carmiña Masi? Ah, sí, lloró. Lloró, ¿verdad? Lloró. ¿Vos decís que es una estrategia? Y claro. ¿Vos decís que el día que ya no vengan modelitos yo voy a poder llorar acá y van a empezar a venir otra vez? Sí. Puede ser, ¿verdad? De donde sea van a conseguir una modelo y te van a traer. ¿Vos decís, Silvita, que aguantaría estar encerrada en un lugar con mucha gente así, tipo, sin poder ver el mundo exterior? No sé, papá. No creo. Tipo, sin poder ver todo eso. Totalmente incomunicado estás. Claro. Y te expones mucho también. Ahí no hay privacidad. Todo el mundo te ve cuando te van en los baños, cuando te cambias, todo tu bombache. Eso. Pero lo que pasa es que eso es el formato del programa. O sea, que vos expongas todo porque cámaras por todos lados. Claro. Estás durmiendo y te están viendo. Te vas al baño y te están viendo también. Y muchas cosas, no sabes lo que pasa afuera. No sé, no. Tipo, por ejemplo, hay Tiene gente que ser demasiado buena la paga. Sí, hay gente, por ejemplo, que entra en pareja, teniendo pareja, y después ahí se desubica. ¿Y cuánto tiempo dura el programa? La verdad que no tengo idea. Pero tenemos la producción que nos va a decir ahora en breve. Igual, ¿por cuánto Silvita entraría en un certamen así? En un reality. Y tiene que ser mensual, dependiendo de cuánto... Y claro, pues, ponen a vos tu precio, Silvita, vos, o sea, ¿crees que te paguen en efectivo, en queso Paraguay? ¿Por qué queso en Paraguay? ganado, y vos que tenés tu granja. O sea, que el ganado es buena inversión. Sí. Sí, Por mucha eso tiene plata. tanto Lauri. No sé, a ver un poco. Y Rufo. 15 o 20 millones más o menos. 20. O sea, ¿cómo hace barato eso? Yo cobraría 50 por ahí. Pero tienen que dar a mi mamá también mensualmente algo. Ah, digo, no es solamente para vos. Nada, porque yo ya está encerrada y mi mamá depende de mí. Ella tiene que recibir también una... ¿Y cuánto para ella? Y... Sus 6 por ahí. 6, 5, 6 ¿verdad? por ahí. Para que pueda ella subsistir mientras yo esté encerrada. Yo pediría 50 solamente para mí. Mi familia no me importa. Lastimosamente. Y encima de esos 20 millones que yo pido, voy a ahorrar porque en ese momento no voy a No poder vas a usar. gastar. No. Claro, vas a juntar. un CDA lento va a Y ser. cuando salga de ahí voy a salir súper millonaria. Sí. Si es que estoy por lo menos 3 meses. Inclusive, pues, si ganás, tenés otra vez un premio en efectivo seguro. Claro. No creo que se vayan así por la plata y té nomás. Aparte te va a hacer medio famosa. Vos sabés que Carmiña ahora recibió 32... No, te juro que tampoco entiendo cómo funciona este programa. El tema de los votos. De los votos. Sus propios compañeros le votaron. Supuestamente eso es algo positivo. Sí, porque se va a hablar más de ella. O sea, Pero- la idea del programa pues eso, crear cizaña. Claro. Pero creo que los votos son algo bueno porque no es para echarte, sino que es para que te quedes. En realidad, ahora le nominan y eso ella se va a salvar con el voto. Todo el paraguayo le va a votar. Gente que no le quiera y todo que le va a votar. ¿Vos decís? Claro que sí. Pero vos decís que le van a votar para hacerle la contra a los argentinos nomás que le Claro, quieren echar. acá por una guerra entre países más bien. Ah, qué fuerte, ¿eh? Porque la gente se expresa, la atacan a ella por el simple hecho de ser paraguaya. Vos decís. Sí. Pero ella es malita también. Y acá tiene sus haters. Inclusive yo llegué a escuchar que un periodista dijo, es tan insoportable que no parece paraguaya, dijo. Algo así, parece argentina. Así dijo. Y no, pero... No sé, yo creo que allá porque escuché que dijeron la paraguaya, así se expresa. Vos sabés que a mí no me gustó porque creo que se abrió un programa de chisme, ¿verdad? Caos. Pero a mí no me gustó que Carmiña lloró y dijo, yo no me quiero ir a Paraguay. Pero eso fue parte. Yo tomé como que hizo como una especie de marketing para ella misma. Pues sí, yo ya le dije a todos mis amigos que no nos vamos a ir a recibirle en el aeropuerto si es que pierde. Por lo que ella no quiere venir a Paraguay. Yo solamente le recibo a gente que quiere venir a Paraguay, en mi país. No, pero va a venir porque le extraña a su novia, a su perrito y a su gatito. Su gatito. ¿Qué pico le va a llevar a un gatito cuando le puede llevar así nomás, Lauri? Sí. ¿Qué va a tener documento un gatito? Yo creo que lo de ella fue más bien marketing. O sea, fue
para el O sea, show. ¿no crees que ella realmente expresa eso de su corazón? Y sí, pero también es parte del show. Y lloró todo así, me cortaron las alas ahí. Yo así cuando ya Y me eché la aparte orilla. que estaba, según lo que se puede ver en la imagen, estaba tomando. Sí. Y eso te hace más susceptible. Y más sincero también. ¡Epa! Claro. Fuerte. Demonio, ¿podemos yo conseguir la barra de trago acá? Para que la gente empiece a sincerarse acá. Las 8 de la mañana, para las 9 ya vamos a ver todo quién es lo que careta, quién es lo que miente. Pero el programa de José, eso no me atrae a mí. No. Una locura el programa ayer, no pensé visto, pasar por esto. Increíble, acá trajeron stripper, que no sé qué cosa. He visto. Así que cuando hay ganas. Los viernes sí o sí se trae bocaditos y tragos. Acá los viernes por lo menos tienen que traer para el desayuno. ¿Vos extrañás? No pensé pasar por esto. A veces sí, vos sabés que sí. ¿Pero qué es lo que más extraña? ¿La comida? No, claro que no. A mí me gustaba mucho compartir con ellos. ¿Qué hay? Demonio me está diciendo acá que ahora que se fue Fabi vas a volver. Que vos vayas lo que no le aguantabas ahí. Mentira, mentira. Es mentira. Ah, no, es lo que es, pero Dios mío, cizañero. qué cizañero. Bueno, ahora sí podemos leer ya la tapa. Te leo uno, ¿eh? La bebota... 4 veces ya leí este hoy, me gustó. La bebota revela su técnica secreta para lucir incuestionable trasero. El gorila me deja la cola durita con Tommy's, dice. ¿Qué? ¿El gorila su cirujano? No, eso yo también pensé, pero creo que no es. Vamos a ver página 12. Página 12, por favor, vamos a leer, vamos a ampliar la noticia. Antes que leamos, ¿puedo decir que este es tu programa favorito? Sí. Bueno. ¿Puedes leer, por favor, Silvita? Bueno. La Miss Bebota, Romy Ramírez, volvió a prender fuego en las redes con una confesión fitness que dejó a todos con la boca abierta y reveló su secreto mejor guardado para lucir una cola firme y envidiable. Hago la caminata del gorila para tener un trasero envidiable. ¿Cómo es la caminata del gorila? Y capaz que qué tipo... Yo voy a mostrar cómo yo siento que es la caminata del gorila. Dale. Otaku, vení un poco, por favor. Vamos a hacer la caminata del gorila. Esto es lo que yo calculo que es la caminata del gorila. Acá dice, es un ejercicio que parece gracioso, pero es matador, dice. ¿Querés que te explique más o menos cómo ella dice? Vas en cuclillas, con la espalda firme y avanzando con fuerza. Activando todo el glúteo. No es solo pose para la foto. Es disciplina y constancia. En cuclillas. Firme. ¿Sentí algo en tus glúteos? No. Entonces no estás haciendo bien. No estás Vos no estás haciendo haciendo bien bien, el ejercicio. Otaku. Cuclillas y la espalda recta, ¿eh? Y nos vamos. Bueno, yo legalmente ya estoy empezando a sentir, ¿eh? Ya estoy empezando a sudar también. Bueno, parece que nos quedamos encima. ¿Sentí algo? Siento tu apoyo a ese, boludo. ¿Vas a implementar este ejercicio en tu casa para mejorar, para tener un glúteo firme, indiscutible? Voy a usar este gesto cuando quiera ir al baño. Tipo, vos decís que eso es un paso que harías si es que no te aguantas más. Exactamente, así como Usain Bolt. Así descubrió que era rápido. Otaku está insinuando que Usain Bolt pilló que era rápido porque estaba cagando. Exactamente. Es una falta de respeto para los jamaiquinos como yo, ¿eh? Sí, que le dan sus derechos. Bueno, gracias, Otaku. Otaku, ¿ya van a poder este? La gran 7 será. No, vos sabés que diría yo que no quiero nomás tener un trasero envidiable. No querés. Muy difícil. Difícil, Me estoy sudando todo. Pero hay otros ejercicios que puedes hacer. A ver, ¿cómo se quedó tu cola? Dicen acá lo desubicado.
Vos, Silvita, vi que subiste una foto en el gimnasio. ¿Sos de irte al gym? Sí, me voy. ¿Y qué tal? Bien. Pero yo no me preocupo tanto por tener todo marcado o tener así como ella dice. O sea que te vas a sacarte foto nomás al gimnasio. No, tampoco. Me voy porque para hacer algo, tener un poco de actividad física, mantenerse, porque si es que no me voy al gimnasio voy a estar gordísima. Claro. No tiene que cuidarse también. Claro. Quiero mandarle un saludo. ¿Cómo? Por salud. Sí, claro que sí. Quiero mandarle un saludo muy especial a la gente que nos mira desde Facebook, dice acá Gilberto. Dice acá, Gilberto hace rato dijo, tenés pinta de que tenés chico, por eso sos a nadie. Ah, ¿te dijo eso? Sí, y encima nos ayuda mi mano que es chiquitito. Ah. Después dice que parece Tarzán esa caminata. El gorila luego se llama. Claro. Yo creo que sería Tarzán después de no cagar 2 meses por ahí. Pero bueno, vamos a leer a la gente del chat. ¿Tú querés leerle vos a la gente del chat, Silvita? Porque a veces son malos. Ah, bueno. Ahí tenés el chat, ¿vos lees? ¿Cómo le de arriba para abajo? No importa. De arriba para abajo mejor. Ah, dale. Dice, parece Discovery Channel, dice también por ahí. Mira, poco. Con disfraz y todo te aplican la caminata. Sácate la riñonera, Lulax, dicen también acá. Monitos. ¿Qué dice Hermonitos? Lulax en sus orígenes. A ver cómo quedó tu cola. La evolución o involución del hombre, también dicen por acá. Otaku parece sapo. Así hacía mi Terian y le matamos. Terian, lento, ustedes son ahora. Sí. Y Yuku apa, y Yuku apapa y Kailulak dice. Kaiwasu. Y Pupa Punch. Parecen 2 chimpancés esos monos gigantes, dice. A ver esa foto también dicen por acá. Bueno, ya está. No le vayas a dar tanta bola, Silvita, porque después se emocionan ya. Dale. ¿Qué dice? Ah, ¿por qué no leíste ese, Silvita? ¿Cuál picó? El que dice... A ver la cola envidiable de Silvi. Espero que me interrumpiste. Ah, perdón. Pedriño dice Homo sapiens Lulax. Pero Homo sapiens es nuestra raza. Ah, Homo erectus es el tema. ¿Cuál es el purete, Ariel? Ah, ok. Dios mío, ¿qué pasa? Bueno, Silvita, tenemos una noticia más. Dale. Página 11. Y dice así, Dura advertencia de la madrina del Club Guaraní. ¿Qué dice Silvita? Se acerca el cumpleaños de la madrina del Club Guaraní y la misma mandó dura advertencia. Marisol Olmedo realizó un video y contó que ya no volverá a convocar a personas que el año pasado invitó y no aparecieron. Está bien, hace bien. Es que vos, por ejemplo, organizas tu cumpleaños y te hace ilusión que la gente vaya, ¿entendés? Y es bajonazo cuando nadie aparece. Claro, porque ahí poco te das cuenta de quién te tiene en cuenta realmente. Realmente. Y quién te quiere. Y quién está siempre para vos. Sí. De lunes a viernes, 7:30 a 9. Bueno. ¿Puedo ser yo el que pregunta y vos sos Marisol? Dale. Marisol, ¿se está acercando tu cumpleaños? Sí, ya estoy planificando mi día. Soy de las personas a quien le gusta celebrar un año más de vida, de felicidad y de salud. ¿Sos de las que no tiene problema de contar qué edad cumple? No, la verdad no tengo problema de contar mi edad, todo lo contrario, me siento orgullosa. Voy a cumplir 22 años. ¿22 años? ¿Qué va a cumplir 22 años la madrina? 22, digo. No, olvídate, ¿qué va a cumplir 22 años? Pero, ¿cuántos años le pones? Por lo menos un 26 yo le pongo. 22 muy poco, muy joven. Encima que está haciendo ahora la quinta de la madrina. ¿Cómo es? No, y está construyendo una quinta. Ah, mira. Yo estoy muy actualizado en los rumores de la madrina. Ojo con eso. ¿Quién te informa, Coro? No, de repente veo en sus redes nomás. Ah, ya. No, ¿por qué le vamos a mandar al frente a Coro? Vale. Tenemos al lado lo de Carmiña si querés leer. ¿Dónde está? Dale. Carmi lloró y Okuhuye de ser rajada, dice. El reality de Telefe, Gran Hermano, donde entró Carmiña Masi, ya se puso denso en el primer día con la convivencia de la conductora de TV paraguaya. Carmiña Masi arrancó ñaña y pidió que todos los compañeros que roncan duerman juntos en una pieza. Por otro lado, confesó que ella no ve nada de TV paraguaya. Me paso viendo televisión argentina. Puedo decir que sé más que algunos panelistas faranduleros de Argentina. Pero eso es cierto, ella consume mucho, pero desde siempre luego. Sí. Le gustaban más los programas argentinos. De hecho, que Susana. dijo que no le gusta la TV paraguaya.
Che, ¿Qué es ese ruido, Ellos están viendo... No... Ah, bueno. Ah, el chat está aportando también su... Tipo la edad que tiene la madrina. Ah. Dicen acá. 22, jajajaja. 22 años aportando a IPS. 22 años de antigüedad laboral, dicen acá. 22 años de aporte, 22 en cada tití. 22 años de jubilada. ¿Pero por qué la gente es tan mala, verdad? Se van todos. Buen día, Lulac, feliz jueves. ¿Cuándo se le invita a la madrina guaraní? No se le invita porque no es amiga de Moni. Pero, ¿cómo lo que es el tema de las madrinas de los clubes? Yo calculo que se hace una Ellas elección. nomás. Pero, ¿quién vota? ¿Quién elige eso? Y el público del club. ¿Pero cómo? En qué caso de momento? guaraní, no ¿Se sé hace- por qué no sé si tienen público. ¿Se hacen asamblea o cómo? Y seguramente que se dice, estas personas son las posibles madrinas. ¿Quién te gustaría que sea? Pero para mí que ellas nomás ya se autoproclaman madrinas. Y ¿sabes? puede ser también si se identifican así, viste que ahora hay que respetar todo eso. ¿Cómo uno se identifica? Claro, Teriam, Lauri de Guaraní. sí. ¿Qué vos me dirías? No creo que, aparte de ser capiateña, tenga algún otro defecto. Y ella decide ser de guaraní. Qué fuerte eso, ¿eh? ¿Qué opinas, Lauri? ¿No cambiarías tu club por amor, Lauri? ¿Por plata? ¿Por cuánto cuesta tu pase para que seas de mi club? Para que la gente sepa. Espera, ¿cuál es tu club para empezar? Pero ella es olimpista también. Ah, es Matará, entonces. ¿Verdad? ¿Vos sos olimpista también o no? Claro que no. Ah, mira, malo te digo. Tipo como si fuera tu compañera de colegio, que tipo te está tratando Sí, mal. así como Claro que no. igualadísimo. Claro que no. Y bueno, ¿y cuánto cuesta tu pase para que seas de mi club Olimpia? No quiero. Ah, ¿no querés? ¿Pero por qué? ¿Por qué no te gusta Olimpia? No quiero nomás. Con razón, a ella no le gusta estar acá. Tipo, este fue un programa ganador. Sí. ¿Y Cerro? Por 100.000 a uno. ¿Por 100.000 de Olimpia? ¿Cómo que por 100.000? ¿100.000 mensual o qué? Por 300.000, uno por cada Libertadores. 5 millones anuales. Anual, que es tipo... Hay que... Tipo, Olimpia tiene que asociarse a Lauri, ¿entendés? Bueno, está bien. Gracias, Lauri. Che, ¿por qué lo que se dice que Baú Fabi Martínez va a ser parte de este programa? Así que están diciendo. Sí, el visto. Como si fuera que le necesitamos a esa. Ridícula. Bueno, página 14, por favor. Los hombres también envidian, dice acá Silvita. La rubia explosiva de Barbie Ferrari lo confesó sin pelos en la lengua, dice. ¿Qué más dice Silvita? La rubia más explosiva de Barbie Ferrari dejó a más de uno pensando. Había sido que los hombres también nos envidian, dijo. ¿Vos le envidias algo a una mujer? No. ¿Qué, por ejemplo, le envidiarías a una mujer? ¿Qué le envidiaría? No sé. A una mujer de acá, por ejemplo, no le envidio. A Fabi, por ejemplo, le envidio su camioneta. Hasta ahí. ¿Verdad? Pero Y eso eso nomás. pues es algo que vos podés tener también. Claro, pero algo que, por ejemplo, una mujer tiene y que vos como hombre no podés llegar a tener. Los levantes, por ejemplo, las mujeres tenemos más levantes que los hombres. Puede ser. No, no sé. Yo siento que tengo mucho más levante que muchas mujeres. Y no es porque yo quiera, ¿entendés? La verdad que es culpa, pero tengo que ustedes sean unos fracasados con las mujeres, bro. No es con mi culpa. Rufo, por ejemplo, públicalo en su Instagram que tienen 3 novias. Eso, por ejemplo, nunca yo voy a hacer. Vos tenés que mantenerte perfil bajo nomás. Callado. Y ahora le está haciendo ojito a la nueva compañera. Pero realmente que el que mucho habla también el que menos... Claro, capaz que algo nomás él también quiere ocultarnos. Sí. Ojo con eso, Pantalla. Capaz que es... Quiere ser guau misterioso. Bueno, ni o tanto, capaz ¿verdad? que, Porque... o capaz que es... ¿Qué? Mira, Positivo. Mariel. Positivo. Claro, claro. Y pura pantalla lo de las chicas. Sí, ¿Qué pasa? tenés Mira, se le razón. cayó todo su celular quilombo, se puso nervioso. Bueno, Silvita, ¿alguna noticia que vos quieras leer? Te vamos a buscar. Acá me preguntan si el lunes voy a trabajar y realmente no voy a trabajar el lunes acá, ¿verdad? ¿No? Pero sí voy a estar en vivo en mi debut radial de 12 a 15 horas por la Popu FM. Con Víctor Ávila. ¿Desde el lunes? Sí. Tipo, nunca pensé que iba a trabajar un feriado. Pero estoy muy feliz realmente. ¿Estás feliz? De no tener trabajo en nada, ahora ya tenés demasiado. Claro. Sí, la gente se preocupa ya por mí. Sí. Ya en todos lados te veo, güey. ¿Estás ¿Y que bien, Pio? todos los días vas a estar? De lunes a sábado.
A sábado y todo. sí. Dios mío. No como eso, Oscar Marín, que no trabaja los sábados. No trabajan en No, yo los sábados me doy la cancha ahí. ¿Qué es lo que eso es? Bueno, ¿no tenés alguna noticia? Sí, página 15. ¿Qué pa? 200 programas de No Pensé Pasar por Esto, dice. ¿Quién violé esto? Yo, porque les tengo en el corazón a todos ellos. Dice, Una vergüenza. el programa No Pensé Pasar por Esto de Popu TV celebró 200 programas. Y José Ayala, junto al equipazo, tiraron la casa por la ventana. Y hablamos con Silvia Flores, ya se va a hacer el reemplazo de Fabi. Mira, yo ahora me entero. Silvia Flores, que es la nueva cara al frente de No Pensé Pasar por Esto. Mana, Silvia. Me gusta. No, ¿qué? Ahí porque son nuestros compañeros. Y es el primer programa de Popu TV. Bueno, era el primero hasta que llegué yo. Y vos sos el primero del día. Ahora es el otro programa que pasa por la Popu TV que se ve porque se dejó abierto de mi programa. ¿Por qué son celosos? No, yo no soy celoso. Ellos nomás suelen hablar mal de mi programa, pero no pasa nada, entiendo, ¿En ¿verdad? serio? Y sí. ¿Qué dicen? Con algo tienen que rellenar su tiempo. Sus 2 horitas que hacen entre 10 personas. Pero bueno. Suelo escuchar a veces que hablan mal de mí todo el tiempo que no me quedo dormido viendo su programa. Que el otro día me dijeron que por lo menos ellos tienen marcas. Así que están metiendo presión. Y bueno, pero eso tiene que ser algo positivo para vos. Vos tenés que tomar eso como algo que... Como una motivación. Claro, yo les voy a demostrar que yo puedo tener más marca que ellos en más poco tiempo. Yo, ¿sabes qué? No voy a descansar hasta que este programa sea como UP. 20 minutos de programa... 20 minutos de programa y el resto todo es vender. Y eso es positivo. Sí, eso es Vos positivo. lees nomás las menciones. Claro. Y ya está. Y ahí Lauri dice, por eso ese es mi mejor programa, dice. Y después en su otro programa se va y dice que este es su mejor programa. No, así ya, en Batara. Sí. Bueno, gracias Silvita por acompañarnos el día de hoy. Bueno. ¿Qué vamos a la aplauden? Mira, se nota que es nueva acá, porque tiene todavía esa felicidad. Pero eso se te va a ir quitando con el tiempo. Bueno, gracias Silvita. Algo que tengas para decir a tu gente hermosa. Nada, La gente es hermosa, tipo, a tu gente hermosa. Nada, que sigan viendo el programa. Bueno, está bien. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes? Silvi con 2i_Aguilar. Bueno. Silvi i_Aguilar. Gracias, Silvita. Dale, Lulax. Chao, chao. Chao. O sea, que me... Te cohibe. No sé, me siento raro cuando me miras tanto a los ojos. ¿Y dónde crees que te viene la frente, la nariz o dónde? No, mejor cambiamos más de tema. Bueno. Gente, me tengo que ir a venir un rato. Me voy al baño. Vamos a un corte y ya volvemos. Abajo de la luna. Eternamente quiero tener
día pasaría, como fui a echar de menos, qué tonto soy. Poco a poco lo planeaste, sin pensarlo me engañaste. Mi ciego no veía, qué tonto soy. Sé muy bien que ahora tú te llevas todo. Quedo aquí tan triste y solo. Dejaste mi orgullo, amor quebrado. Será lo que tú deseaste y ahora tú puedes marcharte, dejándome tan destruido. Y ahora tú te llevas todo. Quedo aquí tan triste y solo. Dejaste mi orgullo, amor quebrado. Será lo que tú deseaste y ahora tú puedes marcharte, dejándome tan destruido. ¿Qué te parece? Olvídate. Esto es lo que sigue explotando. Los chicos de la vía. Loca, 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 loca. Mis amigos me decían que algún día pasaría, como fui a echar de menos, qué tonto soy. Poco a poco lo planeaste, sin pensarlo me engañaste. Mi ciego no veía, qué tonto soy. Sé muy bien que ahora tú te llevas todo. Quedo aquí tan triste y solo. Dejaste mi orgullo, amor quebrado. Será lo que tú deseaste y ahora tú puedes marcharte, dejándome tan destruido. Y ahora tú te llevas todo. Quedo aquí tan triste y solo.
de vuelta para más Lulax Supremo y realmente es impresionante la gente del chat como no puede aguantar 3 minutos sin el programa porque están diciendo, bueno, hagan nomás ya todo comercial entonces, dicen acá. Hace calor parece, dicen, no, lo que pasa es que tipo hacer la caminata del gorila lo que me, vamos a decirle que me encendió. Vos todavía no te puedes reír, compañero. Perdón. Ok. Ella es la hermana de Gogi. Yo no sé de quién ustedes están hablando, chicos. Cuñada ponen acá. Cambio de guitarra. Fuera de bola que está conversando mañana el programa. Lula me comentó tu mamá que ella es su persona favorita. Yo no sé de quién es lo que ustedes están hablando. Bueno, ahora sí. Hoy está con nosotros una persona muy especial. Yo todavía no te presenté, ¿no? Perdón, te interrumpí 7 veces ya. No hace falta que hables. Bueno. Gente, una sorpresa. Acaba de llegar una persona. Y nada. Ella es una amiga que viaja. Sí. No sé si esa es una palabra que le define. Pues viste que no podemos decir nomás por decir. Bueno. Mejor que ella nos cuente, ¿verdad? Hoy está con nosotros y la gente está loca acá en el chat, ¿eh? IG, ponen. ¿Por qué demonios no le dejan en paz a la invitada? Ah, pero ya le dieron a la invitada. Hoy está con nosotros para enseñarnos algo. Julia. Hola, Julia, ¿cómo estás? Hola, Lulax, ¿se puede hablar? Sí, ya podés hablar. Okay. Yo te dije anteriormente que te iba a presentar. Sí, te interrumpí. Viste que después no, lo que pasa es que después Demonio me reta a mí. ¿Quién es Demonio? Demonio es el que tiene el pelo de señora. Ah, El peluquín, sí. Ok. A Oscar se le dice Demonio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien y vos? Súper bien, mejor al estar contigo. Dios, Lulax, cállate, yo hace rato vi que Otto también estabas haciendo todas esas cosas. No. Re. No. Pero ah, mira, se enojó. No. La otra, dijo. Yo no soy la otra, yo soy Silvita Aguilar. ¿Entendiste? Silvita. Silvita, ¿qué opinas de que te acaban de... ¿Rufo trabajas? ¿Qué opinas, Silvita, de que te acaba de ningunear mi invitada, Julia? Primero tengo que saber qué es lo que ella va a hacer ahí. Presentarle todo nomás primero. La gente quiere saber por qué te quedaste. ¿Acaso estás celosa? Ponen acá. Para saber. Porque todavía no me puse el día con Lauri. Quería aprovechar. Así se le dice ahora. Buenísima. Bueno, está bien. Gracias, Silvita. Julia, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? No sé si querés presentarte, querés contarnos cuántos años tenés. Dale. ¿A qué? Toma agua. Pasa que ayer cené una pizza y después comí butifarra. Que yo estoy rompiendo, no puedo romperte. ¿No? Dale. Bueno. ¿Puedes contarnos cómo te llamas? Tu nombre completo, por favor, tu nombre de pila, el nombre que te gustaría que te diga la gente cuando te encuentra en la calle y te pida fotos. Porque este es un programa muy exitoso y ve muchísima gente. Ok, me llamo Julia Casarino. Tengo 20. ¿Cómo te apellido? Casarino. Casarino. ¿Tenés 20? Tengo 20 y me gusta que me digan Julie. Que te digan Julie. O sea, no Giuli. No, es que no sé si lo Giuli. ¿Por qué? La I es no muda. La I es muda. Porque es italiano, wow. Julia, G-I-U. Ah, mira. Ahí está. Mi nombre es Adrián, pero a mí me gusta que me digan Drian nomás. Porque es australiano mi nombre. ¿Y por qué te dicen Lulax? No... Así se llamaba un refugio que yo tenía de animales. ¿Qué? Lulax. Lo de Lulax se llamaba. Ok. Porque Lula era una gatita que yo tenía. Y se escapó lastimosamente. Y nunca realmente superé eso. Por eso le puse lo de Lulax a mi refugio de animales. Que quiero agradecerle a toda la gente que siempre nos envía donaciones. Que rechazamos. Porque yo quiero poner de mi bolsillo todo. Ok. Eso nomás. Okay. Sí. No, ¿cómo que sin bronca, Casarino? Recién le estoy conociendo. ¿Cómo? Aparte, ella ya viene con el concepto de que guau, yo le digo a todas lo mismo y nada que ver. Escuché por ahí. No puede estar más alejado de la realidad. Mira mi peluchito. Hermoso es. ¿Quién hizo? Mi Pero tía. no es hermoso porque sos vos, el peluchito es hermoso. Claro, sí, tranqui, no pasa nada. Tengo que aclarar igual por si acaso. Yo no me ilusiono. Tenés pinta que sí. Sí. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a que las chicas
me entren por ese lado de mi belleza, ¿entendés? Ok. Y no sé, yo creo que tengo cualidades más resaltables. ¿Cuáles? ¿El mostachito? Mi bigote, mi inteligencia, mi sentido del humor. Mira, te voy a decir algo. Vos mirale nomás a Silvita cómo se está poniendo. Mira su cara. Silvita, yo no te pienso robar tu nombre. Silvita está así tipo rojísima. Silvita, ¿vos qué crees? ¿Pueden pasarle por favor el micrófono? Silvita, ¿vos cuál crees que es mi mayor cualidad? Tener muchos seguidores. Sí. Solamente eso. No, y por algo tenés muchos seguidores. Y tipo tenés otra. sentido del humor. Ok. Sos inteligente. Eso es cierto. Bueno, creo que estamos a dos. Dejen de ser envidiosos, Rufo. Cada uno tiene su cualidad. Sí, por ejemplo, Rufo tiene. Gracias por escucharnos. Bueno. Tendrá también sus atributos, no sabemos. Va, ¿por qué miraste así? Qué fuerte, ¿eh? Estás jugando Así dos como. bandas, Brasil. Silvita, vos tenés novio y me tenés a mí. ¿Por qué también le querés meter a Rufo en esta cuestión? Porque le estoy defendiendo nomás. Ah, bueno. Y bueno, y andate con tu Rufo entonces. No vaya a ser celoso. Bueno, está bien. Gracias, Silvita. Eso nomás queríamos saber. Bueno. Sí, voy a dejarle ya a Silvita. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Julie? Porque así te gusta que te digan, ¿verdad? Claro, pero no es Julie. Julie. A ver si Yu. Yu. Yu o Julie, ¿cuál suena mejor para vos? No, Julie. Julie. Yu tiene un significado en guaraní. ¿Qué significa yu? Aguja. Ah, ok. No, Julie. Julie mejor. Vayamos por Julie. Julie. ¿Sabes hablar guaraní, Julie? No. Bueno, está bien, no pasa nada. Pero Acá quiero aprender. Enséñame. Te voy a enseñar después cuando ya no estemos en el programa. Te puedo enseñar. Tipo clase particular. Así levanta el Lulax. No, ¿quién me levanta enseñando guaraní? Ramón Silva, no sé. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, te voy a enseñar a meditar y a respirar. ¿A meditar y a respirar? Sí. Ok. Como si fuera que yo no sé respirar. Como cuando dicen en TikTok, respiración automática desactivada. Y vos, cae mil así, y tipo tenés que empezar a respirar conscientemente. Sí, así es. Así, eso suele Sí, pero pasar. vamos a hacer 30 segundos nomás. Así me dijo. Te hago... Porque después te ahoga. Tipo, respirar más de 30 segundos te puede ahogar. No, pero tipo te puedes asfixiar, así como... Ah, ok. ¿Cómo se hace? Y te voy a enseñar con la guitarra. Con la guitarra se ¿Quieres respira. que te enseñe a tocar la guitarra también? Pensé que se respiraba con la nariz y los pulmones. A ver. Te voy a guiar con la guitarra. Una pregunta, Julie, antes de que empecemos. Si, por ejemplo, yo organizo mi cumpleaños, ¿vos caes con tu guitarra? Si me pedís, sí. Tipo, si depende de vos, no caes con la guitarra. No. ¿Vos sabés tocar Lamento Boliviano? No. ¿Viste que eso, por ejemplo, es lo que siempre hace la gente? Cae un vago con guitarra, así con el peinado de demonio. Hola. Y quiere tocar Lamento Boliviano. Y dice, vamos a hacer peña, dice. O música ligera. O música ligera. O Wonderwall. Wonderwall de toda la vida. De Oasis. Yes. Que nos fuimos con demonio al concierto de Oasis. ¿Y qué pasaste? Súper bien. Wonderwall. Ahí levantaste también, ¿o no? No me fui a disfrutar, me fui a verle a Liam y a Noel. Ok. Que a él me dice que le diga no más. Aquí. Sí. Así como que te digan you nomás. Tipo corti. Claro, cortito más, tipo como un apodo. Yagendú el sensei dice, voy a leer un chiquil chat. ¿Sí? Dale. Nunca le dejamos empezar, ¿verdad? Bueno. Preguntas obvias hace este boludo, dice. Enseñarle la lengua. Claro, guaraní, dice acá. Yuri, ¿de qué juguetería saliste? Mi bella muñeca, dice acá Enrique. IG de Yuli, IG de la minita, IG de la maleducada. Pero ¿cómo ustedes saben que ella es maleducada, chicos? Bueno, capaz que dicen porque hablaste antes de que te presente. O porque me puse a aplaudir ahí cuando nadie me dijo que aplauda. Claro que sí. Sí. Ahora me di cuenta que estoy respirando y ya no quiero saber que estoy respirando. Y eso es lo peor. Sí, porque vos estás así, oh, mierda. Clarita, soy consciente y horrible. Bueno, cállate ya gordito, dice. El próximo programa puede enseñar respiración boca a boca, dicen acá. Dios. No, chicos. Y No. que del accionista de Hippie Chick. Bueno, 30 segundos para le vas a matar, dice. Puedes tocar la balada del diablo y la muerte. Cállate un rato, gordito, y que hable solo la invitada. O pata mala programa y todavía no mostró su talento. Bueno, ahora sí. Relax no me deja. Ahora sí te dejo, ¿eh? Dale, no este es momento talento. es tuyo, ¿eh? Bueno. 30 segundos vamos a respirar porque siento que te va a costar después.
Ok. ¿Cómo es el tema de respirar con la guitarra? No, y si me ponen una guitarra y no Yo puedo, pensé que ya estaba tocando. Ok, No, ok. no. Bueno, Igual tenemos que enseñar de manera muy didáctica para que la gente replique en casa. dale. O vas a decir como en esos programas, no lo intenten en casa. No, sí, se intenta. Sí lo intenten en casa. Re. Sí lo intenten en casa. Bueno, ahora sí. Tenemos que respirar cerca del micrófono. Nosotros vamos a hacer, o sea, yo, vos no. Ok. Perdón Voy a que hacer se un escuchan se escuchan mi moco y eso de Sí, repente. eso no. Bueno, yo voy a hacer un arpegio. ¿Ok? Un arpegio de toda la vida. Escucha. ¿Ok? Ok. Bien. Bueno, y vas a respirar. Vas a inhalar cuando yo te diga, vas a sostener y luego vas a exhalar, ¿ok? Ok. Dale, vamos a hacer 30 segundos. Nosotros vamos a poner un cronómetro, pongo yo desde mi celu. Dale, avísame cómo está. Ok. ¿Ya? Vos decime inhalá, exhalá. Claro. Voy a inhalar el micrófono luego. ¿Ya? Ok, dale. Inhalas. Sostenés. O sea, tengo que dejar de inhalar. Dios mío. Pero escuchana. Lulax, cuando vos meditas es así para que tu cerebro esté tranquilo. Una cosa es inhalar y otra cosa es sostener. Claro, tenés que inhalar. Inhalo, aguanto. Sostenés, claro, sostenés. Ok. Y exhalas. Ok, dale, ahora sí. ¿Bien? Ahora sí. Dale, no, sé, dale. no sé ni respirar y se demonió. Bueno, ahora sí. Dale, de vuelta vamos a hacer. Sí, sí. Tienes que estar en silencio. Así 30 segundos de silencio puro. Yo nomás te puedo guiar, ¿ok? Porque sonríe. Dale. Inhalas. Sostener. Exhala. Bien. Inhala. Sostener. No te vayas a reír. Exhala. Pero se tiene que notar que respiras, Lulax. No parece que estás respirando. Pero Infla que los sí, sí. pulmones. No, infla Sí, los pero se pulmones. me No, pero inflo, vos no me puedes hablar, vos no inflo. puedes hablar, vos no puedes hablar. Yo soy la instructora. Tenés que inhalar, ¿ok? Dale. Inhalas. Sostener. Sostener todavía. Aguantar más. Exhala. Para que se note que estoy respirando. Acá me he ubicado, pone que soy un experto en inhalar. ¿Qué es lo que le pasa? Tiene pinta que es experto, dice. Pero vos sabés que ahora. Te sentís mejor. Están preguntando si sos una domadora de Terian. ¿Vos sos un Terian? No, pero insinúa a la gente que Antes parezca un parecías capibara. Terian igual. Te vi caminar ahí. Dicen acá, corren de galletón. Cállate, pues gordito, ni respirar saben de gordito. Ya se agitó todo este gordito. Pero, ¿esto para qué sirve, Julia? Y para, hija, Julie, perdón, Julie. Te enojaste así, la No, respiración no, te tenía no. que ayudar a calmarte. Estoy calmado. Claro. Bueno, la respiración es para que te calmes. Es para que seas consciente justamente y vuelvas al presente. ¿Sos ansioso? No sé. No tenés pinta que sos ansioso. O sea, tenés pinta que vos disparás nomás lo que decís. La gente ansiosa sobrepiensa un poco lo que dice. No, yo digo todo lo que pienso. Se nota, se nota. Dijo seno. Hola. Forza Paitea, Lula, está medio raro el audio del programa. Dicen acá, Ariel, ¿puede ser eso? No. Pobre Lula no entiende este juego de rol, dice. Yo no entendí bien la explicación. ¿Puede venir Julie a enseñarme? Dicen acá. Lula inhala tan bien que está para intendente, dice. Bueno, parece un muñeco vudú, Lula. Pedile a su hija. Chico, basta ya, por favor. Bueno, Sí, ella- espera, si haces bien la respiración, voy a poner en mi Instagram. Dale, dale, dale. Ahora sí. Dale. Pero me voy a poner bien lo para respirar. ¿Sabes qué? bien. Vamos a hacer algo. Voy a poner 10 segundos nomás, porque 30 segundos te costó demasiado. Ok. Yo voy a poner acá. Dale. Está bien. Arrancamos. Ok. Silencio, por favor. Pero ahora vas a aguantar más. ¿Bien? Ok. Dale, cerra las hojitas. Inhalas. Sostené. Exhala. Una pregunta. ¿Es normal sentir que suma mi oído y que se me está adormeciendo mi brazo izquierdo? ¿Eso es normal?
Estás trascendiendo, te está saliendo re bien. Pues sí. Pero déjame contarte que aguantaste 3 segundos. 3 segundos. Literal. Hiciste que todos vieran mi Instagram. No, ¿cómo pasa en 3 segundos lo que acabamos de hacer? ¡Te juro! Pero ¿qué es lo que tiene que durar 10 segundos? Ah, no, yo puse minutos. Yo puse 3 minutos. Yo puse Dale, minutos. campeón. Pero, mira, ¿qué es lo que tiene que durar mucho? La inhalación son 3 segundos por ahí. No, vos la didáctica tenías que aguantar 10 segundos. ¿Qué es la didáctica? Lo que estamos haciendo ahora. Pero aguanté más de 10 segundos, no puede ser posible. ¿Aguantó más de 10 segundos? Claro que sí, porque mira, inhalé, ponerle 2 segundos. Mantuve por lo menos 8 segundos. Ahí ya son 10 Ay, segundos. Carlita dice contaste 30 segundos luego. 100 segundos, digo. Bueno, está bien. Voy a Se mandar, durmió, Lucas, se durmió el gordo, ponen acá. Te dijo gordo, ¿cierto, Julie, que me dijiste gordo? ¡Mentira! Jamás. Parece una intro de música religiosa. ¿Será que eso que vos estás haciendo se hace también en The Last of Us? Claro, el soundtrack de Last of Us es todo un arpegio. Ah, mira un poco, un Yo arpegio. hice. ¿Vos hiciste? Sí. El soundtrack de la... Sí, ¿En serio? sí. Mandé un audio desde acá y llegó. ¡Qué loco! Mira, pues gente talentosa tenemos acá, ¿eh? Para que la gente no piense que le tenemos a Silvita y eso nomás. Tenemos también gente que tiene algún tipo de talento. Ey, pero ya te sacó Silvita. ¿Quién? Yo no la veo. Ey, no. No podés estar arruinando tu levante que te costó media hora del ¿Qué va a programa. ser mi levante? Está casada. Pero igual, está enamorado de Lulax. Ah, mira, está ahora despechada. Y aquí, pio, ese hermoso de mierda me va a levantar, ¿eh, Silvita? Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Dale. Eso dice que tipo los síntomas que tengo de un infarto, dicen acá. 3 minutos es muchísimo. No es normal, Lula te está dando un ataque, dicen acá. No puede hablar así. Lula, preguntarle qué tiene Lula, preguntarle qué tiene que tener un hombre para salir con ella, dice. ¿Qué tiene que tener? Primero que nada, libertad. Pues si está preso, por ejemplo, no puede salir contigo, ¿entendés? Claro. ¿Qué debe tener un hombre para que Julie diga, quiero salir con él y hacerle un arpegio? Tiene que ser alto. Yo soy muy alta. Yo mido 1,73. Yo creo que te paso, Lulax. No. Un chique. Diría que no, si me pongo taco alto. Tal vez ahí me alcanzas. Sí. Por ejemplo. Bueno, pero tiene que ser alto. Natural. Sin taco alto. O el natural. Ok. Tiene que ser alto. Tiene que ser gracioso. Ok. Tiene que ser extrovertido. Me gusta lo que tiene mostachito. No estoy hablando por vos igual. No, tranqui. Me gusta lo que tiene mostachito. Sí, y remera verde también, ¿verdad? Y que tiene un programa en Papu. Ah, mira, José Mentira. Ayala. No. Bueno, José Ayala es Tiene que petizo. ser alto, tiene que ser mostachito, tiene que ser gracioso. Y tiene que ser... Me gusta que dijo tiene que ser alto para despistar. Me gustó esa. ¿Y después qué más? Tiene que ser creativo también. Alguna rama del arte tiene que... Ah, sí, yo por ejemplo hago stand-up. Sí, pero vos no sos mi target. No, te cuento. No, pero vos no sos mi target. Pero yo te estoy contando nomás, Julie. No sé. Porque yo no soy alto. Ya entendí ya ahí la Me di referencia. Pero le metes donde igual, soy gracioso. ¿Qué pasó? Claro que soy simpático, Lauri, si vos tipo salís del set para poder reírte cuando haga un buen chiste. Porque ella pues odia el programa según ella. Sí, pero en otro programa también odia su programa. Entonces yo creo que el tuyo ama. ¿Vos decís que odia UP también? ¿O a qué te referís con el otro programa? Porque vos hace rato dijiste. Ah, ¿por no pensé pasar por esto? Claro. Según ni siquiera un programa. Es como un invento acá que hicieron. No es que sí, para tener algo en la grilla hicieron. Ok. Ay, vos sos tipo... Vos sos el topic principal y ellos son... Lo que pasa es que se hizo como una prueba. Ok. Yo aún soy el telonero, pero es distinto. ¿Vos hace cuánto Por tiempo ejemplo, estás? ¿Cuánto está tu programa? ¿Hace cuánto tiempo? hace un mes ya. Fuerte el aplauso, por favor. ¿Y el otro? Y el otro como hace 8 meses. No, y te ganó el otro. Sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, si yo soy el telonero, salgo yo, ¿verdad? Toco mi tema, mi arpegio, y después ya se empieza a ir a la gente. ¿Entendés? No, es rentable. ¿No crees que te enseñé a tocar la guitarra un día? Podemos aprender. Dale. Me gustó lo que hicimos hoy, esto del... estuve muy tranquilo. Te costó un Por poquito eso no igual. me enojé cuando dijiste que no soy tu tipo. Ok, ¿viste? ¿Viste? cómo Estaba sirve? ¿Viste cómo calmado. sirve la meditación? Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Rechazado en vivo, dice. Mi bisabuelo murió de infarto con esos síntomas. Target, preguntan acá una persona que seguramente que es de Capiatá. No entendió la palabra target. Agradecemos, mira un poco la gente.
Agradecemos a la invitada por no aportar nada. ¿Qué tenés para decir a los haters? Mi primer hater, qué emoción. Pero no te importa lo que digan los demás, ¿verdad? Peace and love, peace and love. Todo tranqui. Todo tranqui. Todo bien con este... Hater. Arielo. Sí. Bueno, ¿cuál es tu comida favorita? Porque vas a preparar vos o alguien me va a preparar. No, acá no me preguntaron. Ok. Si te gusta el ñoquis. No. ¿No te gusta? Bueno, no le gusta la pasta, chicos. Dice acá una envidiosa, no me cae bien la invitada, que venga Gogi. Y después dice, o Juan Coronel, o Silvita, tipo cualquiera nomás ya, que venga, wow. Qué feo, ¿eh? Si te bañás y tenés pelo corto, ya no calificás para ella, dice acá. Literal, su descripción fue Rufo. Que vuelva a Nicolo. Le mandamos un saludo a Nicolo. Muy pronto va a volver, ¿eh? Los que están después de vos tienen un programa con su nombre, preguntan acá. No sé, no sabría decirte. Viste que este programa se llama Lulax Supremo. Yo soy Lulax. Bueno, ¿puedes llevarme de invitado, porfa, cuando vuelva Julia? Dicen acá. Julie, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estuvo muy divertido. Literal me echo. No, lo que pasa es que ya no tenemos que ir. Este programa no dura tanto. Cuando estás en tu casa y te preguntan, che, ¿y tu mamá te pasó a buscar ya? No. Esa onda fue. No, lo que pasa es que así me está haciendo. Esa así. onda fue. Pero si querés insultar a alguien, al señor que parece señora. Dale. Gracias, Julie. No, muchas gracias, en serio. Muy contento de tenerte acá. Un gusto. ¿Le querés mandar saludito a alguien? No. Bueno, está bien. Dale. Fuerte el aplauso, por favor, chicos, para Julie. De mala gana, aplaude Silvita. ¿Qué pasó? Está entrecortado el del aplauso. Bueno, gente, muchas gracias por vernos el día de hoy. Mañana, último programa de Lulax Supremo de la semana. Les quiero mucho. Les mando besos. Gracias por vernos. Será hasta mañana. Soy John Travolta, yo seré la loquita y te doy la vuelta. Soy amigo del bigote de Rubén y un vaso de tequila cae bien. Siempre canto, vamos a la marea.